Bueno, pues nada, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por asistir, por dedicar vuestro tiempo a un tema así un poco espúreo, desconocido, como es la conciencia, así un tema un poco resbaladizo, ¿no? Y bueno, quiero agradecer al Ayuntamiento de Siero el haberme invitado a dar esta charla, especialmente a la señora concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, por su invitación personal dentro del entorno de unas jornadas de salud mental que se cierran precisamente hoy, pues hablar de un tema que es, importante, que es cómo la mente no observada, es decir, todos esos pensamientos y emociones de los que no tenemos conciencia, generan no solamente enfermedad psíquica, sino enfermedades orgánicas. Y puedo deciros que esta charla está basada en mi experiencia personal de más de 40 años como médico, en diversas ramas de la medicina, también en mis conocimientos de psicología transpersonal, que es pues una rama de la psicología que considera que no somos solamente un cuerpo, sino que tenemos alma, tenemos emociones y mentes, pero que hay algo detrás, hay una conciencia, es una psicología centrada en la conciencia, ¿no? Y luego, sobre todo, en mi experiencia con pacientes en el análisis de la conciencia. Ya sé que es un tema un poco así desconocido lo que es el análisis de la conciencia, pero es un trabajo de liberación psicológica que se puede hacer utilizando, o sea, trabajando la conciencia del paciente y pudiendo acceder a aspectos mentales y emocionales a través de la conciencia del paciente. Entonces vamos a ver en esta charla cómo la mente no observada, es decir, todos esos contenidos mentales y emocionales de los que no somos conscientes y que operan día a día en nuestro psiquismo, son generadores de enfermedad, no solo psicológica y psiquiátrica, sino también de enfermedades orgánicas. Porque las enfermedades y el sufrimiento humano no vienen de la nada. O sea, no es, pues qué mala suerte tengo un cáncer, o qué mala suerte me he vuelto diabético, o qué mala suerte que ahora mismo tengo una enfermedad autoinmune, sino que hay una base psicoemocional para todas esas enfermedades y lo entenderemos. Por lo tanto, la enfermedad es un destino oculto. Y esto parece, bueno, pues un tema así un poco esotérico, es un destino oculto. Y a lo largo de la charla entenderéis por qué. Entonces, todos los seres humanos tenemos un deseo profundo en el corazón, que es el de tener una existencia feliz y armónica. Y de hecho estamos en una sociedad del bienestar en la que todos con nuestro trabajo contribuimos a esa sociedad del bienestar. Pero hay una serie de índices que indican que nuestra sociedad no es del bienestar, puede ser del bienestar físico, sino que es del malestar emocional. Y hay tres índices, solo me voy a referir a estos tres, que demuestran que es una sociedad del malestar. El primero es la tasa de suicidios en España. En España mueren por suicidio diariamente 11 personas, lo que supone unos 4.220 suicidios anuales solo en nuestro país. Es 2,3 veces las muertes, o sea, duplican 2,3 veces las muertes por accidentes de tráfico y en 73 veces las muertes por violencia de género, que también es otro indicador crudo, muy crudo, del malestar emocional. Por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio, con lo cual eso supone que en nuestro país hay 80.000 intentos de suicidios anuales, lo cual es una barbaridad y sobre todo está aumentando el suicidio juvenil y en suicidio en edades entre los 15 y los 35 años, lo cual todavía es más preocupante. Otro índice del malestar emocional de nuestra sociedad es la alta tasa de enfermedades o de patología psicológica. Se calcula que un 9% de la población está afectada de algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica. La OMS estima que un 25% de la población mundial pasa a lo largo de su vida por una enfermedad mental grave. Y hay otro índice que es que casi el 40% de la población consume algún tipo de psicofármaco, sean ansiolíticos, relajantes musculares, hipnóticos, etc. Muchos de ellos, además, sin prescripción médica. Y otro tema preocupante, y el que yo lo he ido viendo después de 40 años de ejercicio de la medicina, hace 40 años yo no veía enfermedades autoinmunes y ahora
es raro el día que no veo un paciente diagnosticado y tratado con una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes ha subido su prevalencia muchísimo en la sociedad y están ahora entre, bueno, según estadísticas, entre un 4 y un 7% de la población padece una enfermedad autoinmune. Una enfermedad autoinmune es una enfermedad autoagresiva. O sea, es lo que, como veremos más adelante, un fuego amigo. Es decir, tu propio sistema inmune te ataca a ti mismo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues lo vamos a entender a lo largo de la charla. Es una prevalencia muy importante, son enfermedades inflamatorias que generan no solo mucho malestar, sino prácticamente un deterioro orgánico muy potente en las personas a lo largo de su vida. Por lo tanto, como decíamos antes, las enfermedades no vienen de la nada, no vienen y el sufrimiento humano. Hoy día se estima, en estimaciones optimistas, que el 80% de las enfermedades, incluyendo muchos tipos de cáncer, tienen un origen psicoemocional. Y de hecho está surgiendo una nueva especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que reúne 4 especialidades en una para intentar comprender el primer punto, el origen psicoemocional de las enfermedades. Y es una nueva especialidad que está en desarrollo y que ya, bueno, tiene claramente presente que muchísimas de las enfermedades que luego vamos a ver a continuación tienen un origen psicológico. El problema, o sea, en este caso, el cuerpo es el que grita lo que la mente calla. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuerpo al final fracasa por una mente no observada, por unas emociones que no han pasado por el filtro de la conciencia. Y el problema que hay es que hay un decalaje entre el origen psicoemocional y la presentación de la enfermedad, de meses o años. Por eso muchas veces no se relaciona ese proceso emocional severo que ha tenido la persona con la enfermedad orgánica que aparece 4, 5, 6 años después. Y ahí está ese decalaje. Por eso el tiempo a veces, digamos, genera una sensación de que no hay una relación. A ver, ¿quién de nosotros en nuestra vida se puede librar de tener un despido laboral pues, traumático, yo qué sé, por ejemplo, pues un divorcio traumático o un hijo con una adolescencia problemática, la muerte de un hijo, la muerte de un familiar querido o el tener que atender a un enfermo pues de Alzheimer o con una degeneración de algún tipo que está años y años y años teniendo que ser dependiente? A todos nos puede pasar. El problema es que no es lo que ocurre lo que nos afecta, sino cómo gestionamos eso que nos ocurre. Se sabe que la percepción de felicidad o infelicidad no depende realmente de lo que ocurre, sino de cómo asumimos, gestionamos y valoramos aquello que ocurre. Y veremos cómo, en función de la personalidad de cada uno, esa gestión es diferente y, por tanto, las enfermedades que se generan también son diferentes. Por lo tanto, la percepción de lo que ocurre y cómo lo gestionamos es más importante que lo que realmente ocurre, ya que no vemos las cosas como son, sino cómo somos y cómo estamos emocionalmente en ese momento. Es decir, el cómo somos emocionalmente depende mucho de una serie de patrones adquiridos y cómo estamos depende a veces también de la capacidad de gestión o de no gestión de nuestras emociones. Porque no nos olvidéis que nos enseñan mucha literatura, mucha física, matemáticas, etcétera, pero somos unos auténticos analfabetos emocionales. Es decir, nadie nos ha enseñado a gestionar nuestras emociones y es algo que se tendría que hacer en el colegio desde el principio. Si yo os dijera esta frase, que tu estado de conciencia presente determina no solo la calidad de tu presente, sino tu futuro y la calidad de toda tu experiencia vital, esa frase te llamaría la atención y tendrías un poco más de interés acerca de lo que es la conciencia. Pues es la realidad. Tu estado de conciencia presente determina no solo tu presente, sino tu futuro a medio y largo plazo. Entenderemos lo que es estado de conciencia, nivel de conciencia a lo largo de la charla. Bueno, vamos a pasar. Bien, lo primero que tenemos que entender es que la conciencia, aunque es única, se manifiesta en el ser humano en 3 dominios. Lo que se llama el dominio cognitivo. El dominio cognitivo es el autoconcepto, lo que tú crees ser. Pues yo soy Salvador Alonso, médico, padre de familia, que tengo 2 nietos, no sé qué. Ese es mi autoconcepto, el concepto de lo que yo creo que soy. Y ese es el dominio cognitivo.
digamos, es la experiencia, digamos, diaria y mi autoconcepto. Pero los grandes determinantes de la personalidad, es decir, el 90% son inconscientes. Es decir, todos funcionamos con patrones que no sabemos que tenemos. Y, por tanto, el dominio cognitivo acaba siendo muy pequeño en relación a los determinantes profundos de la personalidad. Por tanto, en el subconsciente están los recuerdos que, aunque no están en la primera línea de la conciencia, son accesibles. Si yo os preguntara, a ver, ¿te acuerdas del día de tu primera comunión? Bueno, pues hoy no os ibais a acordar de la primera comunión, pero si sale la palabra primera comunión, podéis tener el recuerdo de la primera comunión porque eso está en el subconsciente. Es un recuerdo accesible. Pero si yo te digo, ¿tienes memoria de cuando tenías 2 años? ¿O tienes memoria de las emociones de tu madre en el vientre materno, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, que esas emociones son determinantes de muchos aspectos? ¿O tienes recuerdo del trauma del nacimiento? Todo eso está en el inconsciente. Y muchos de esos traumas generan emociones activas que luego determinan muchas de las respuestas de nuestra personalidad, porque son respuestas que proceden del inconsciente. Y claro, muchos de ellos están en la mente no observada. Entonces ahora vamos a ver cómo estos 3 dominios son generadores de enfermedad. El primero es el dominio cognitivo, digamos, donde estamos ahora, el dominio de lo que creemos ser. Aquí hay 3 fuentes profundas de enfermedad, que son lo que yo llamo las discrepancias cognitivas. La primera es la percepción del yo. Hay muchos egos o muchos yos disfuncionales que cuando se miran hacia adentro ven una discrepancia grande entre el yo percibido, es decir, cómo creo que soy, y el yo anhelado, cómo debería ser. Entonces empieza a haber un autoconcepto de no valgo para nada, todo me sale mal, qué mala suerte tengo, el victimismo, la negatividad, porque hay una discrepancia entre el yo percibido, o sea, cómo me percibo a mí mismo, porque muchas veces esa percepción es cognitiva y por tanto no es consciencial, es una percepción realmente egoica, llamémosle puramente mental, y lo que aspiro a ser. Y cuando hay esa discrepancia, surge el dolor, surge la sensación de frustración, o sea, un montón de emociones que son generadoras de malestar. La segunda discrepancia es el estrés. El estrés es una discrepancia entre el espacio y el tiempo de dónde estoy y dónde quiero estar. La gente que está estresada está en un sitio trabajando o haciendo algo, pero quieren estar en otro, no quieren estar ahí. Y también quieren estar en otro tiempo. Es decir, la persona estresada no vive el presente de lo que está haciendo, sino que tiene su cuerpo en el presente y en lo que está haciendo y su mente en un futuro que predice y que es donde quiere estar. Entonces, esa discrepancia entre donde estoy y donde quiero estar es muy generadora de estrés y por tanto de malestar. Y la tercera discrepancia, que es muy común, es el olvido corporal. Vivimos en cuerpos olvidados por la mente. O sea, no tenemos conciencia de nuestro cuerpo, no lo cuidamos adecuadamente, no nos damos cuenta del estrés que le estamos generando, no nos damos cuenta del malestar que recibe y por tanto ese cuerpo en el que no está presente la mente, porque la mente está volcada hacia afuera y no hacia adentro, es el gran olvidado. Entonces, estas 3 discrepancias se sitúan solo en esa pequeña parte del 5%. Y son muy importantes y muy generadoras del malestar. Entonces, surge una tensión de quién crees ser y quién deberías ser. Y eso es una fuente de, bueno, esto ya es un proverbio chino muy antiguo, es una fuente de enfermedad. Pero a esto se suman los mecanismos de defensa. Es decir, como cuando sientes frustración, sientes ira, sientes rabia porque algo no sale como tú quieres, porque pues, te sientes ofendido por otra persona, lo que sea. Como ese dolor, esa molestia no lo quieres sentir, lo que haces es generas tu mente automáticamente para poder seguir tirando para adelante, genera mecanismos de defensa. Y genera 3 fundamentalmente, que son la evasión. La evasión es como si tú recibes una factura de algo que debes y la metes en un cajón como diciendo, bueno, la olvido y ya la pagaré. Bueno, pues al final lo vas a pagar con intereses. La represión es yo no tengo por qué pagar esta factura, aunque es tuya, y lo que haces es te resistes
frente a pagarla. Y la proyección es echar la culpa al cartero de que te traiga la factura, cuando la factura es tuya. El cartero es solamente un emisario. Y eso es lo que ocurre mucho en nuestra sociedad. Proyectamos hacia los demás el malestar que tenemos. Y todas esas emociones que se entierran o que se evaden o se reprimen, por un mecanismo de resonancia emocional, hace que afloren memorias activas que están en el inconsciente. Entonces, esas memorias que están en el inconsciente se almacenan en sitios, eso es algo que lo ha demostrado ya la neurociencia, porque las memorias profundas no se almacenan cronológicamente, no están la de 1 año, la de 2 años o la de 3 años, sino si tú tienes una memoria de abandono con 1 año, porque pasó algo en tu familia y tú te sentiste abandonado, y aunque tú no tengas conciencia de ello, está en tu inconsciente, esa memoria de abandono se activa cuando tienes una discusión con tu pareja o cuando tienes una discusión con, no sé, con un amigo, lo que sea. Entonces, todo eso lo que hace es aumenta la intensidad de las memorias. Y una de las fuentes de esto está en un hecho muy sencillo. Conocéis todo el mundo a gente que funciona perfectamente en la vida y que de repente con 40 años empieza con una depresión. Y dices tú, pero bueno, ¿qué le ha pasado a este? Si era un tipo amable y de repente ha empezado con una depresión, con una tristeza o con una ansiedad que no tenía. Pues muchas veces es que se ha activado una memoria profunda inconsciente que, desencadenada por un suceso similar, y el inconsciente, como funciona con el binomio memoria-similitud, aflora una inconsciencia, una memoria activa inconsciente y complica la situación. Y otro de los y por tanto, todos estos mecanismos de defensa consumen mucha energía, porque si tú tienes que reprimir una emoción que no quieres sentir, si tú tienes que evadirte de algo que no quieres sentir, esa falta de conciencia no es una inactividad psíquica, es un consumo de energía para reprimir, para mantener enterrado aquello que no quieres ver. Entonces, todo malestar que entierras, que no gestionas, que entierras, te consume por dentro. Y la siguiente es la proyección. La proyección es el mecanismo más común, que es culpar a los demás o a la situación de lo que pasa. Es decir, al final tú no tomas responsabilidad de lo que sientes y como le echas la culpa a la pareja, al jefe, a tu compañero de trabajo o a quien sea de la situación. Y al final lo que siempre aparece en la vida es que lo que rechazas de ti mismo, aquello que tú no quieres ver, va a aparecer en tu vida una y otra vez, se va a repetir como un acontecimiento, ya que el mundo no refleja lo que crees, refleja lo que eres. Y esto es algo que es difícil de creer, pero es así. Es decir, la gente repite un divorcio y otro, o repite una situación laboral, otra y otra, o repite un patrón, porque al final es su proyección de su malestar el que genera las condiciones. Entonces, Carl Jung, el gran sabio del siglo XX, ya lo dijo. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma, es decir, a su propio dolor. Y estos mecanismos de defensa es una prueba de ello. Entonces, hasta que no hagas consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y aparecerá ante ti como si fuera un destino. Es decir, tú crees que al final es un destino la enfermedad o es un destino ese malestar y no, realmente es algo que tú tienes y que has proyectado, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto afecta al cuerpo? Porque el cuerpo no se puede evadir. El cuerpo está cableado con la mente, tanto a nivel nervioso, como a nivel endocrino, como a nivel hormonal. Entonces, el cuerpo es el gran efector, es la gran diana. Entonces, todo el malestar emocional, al final, incide en el cuerpo. Y el cuerpo aguanta y aguanta y aguanta, el cuerpo recibe, porque no se puede cuestionar nada. Cada pensamiento, cada emoción queda inscrito en el cuerpo como si fuera, y además sin error tipográfico, como si fuera como si se lo escribieras a máquina, ¿no? Y todo eso se va sumando y va generando el daño corporal. Por lo tanto, lo que hace la medicina convencional, que es sanar el cuerpo, que no digo que no esté bien, está bien, es actuar sobre un efecto, no sobre una causa. Es decir, cuando trabajamos con el cuerpo, estamos trabajando sobre el efecto de la enfermedad, que al final es el efector final, no sobre el origen del problema, que es una mente no observada o unas emociones que no están bien gestionadas.
porque, como dice Louise Hay, el cuerpo, como todo lo demás en la vida, es un espejo de lo que interiormente pensamos, creemos y sentimos. Por lo tanto, el cuerpo al final no se puede escapar y es quien paga el pato de todo nuestra falta de desarrollo. Por lo tanto, hasta esta parte, quedaros con estos tres conceptos. La mente lo crea. Las emociones y los mecanismos de defensa inconscientes lo moldean y el cuerpo al final lo manifiesta. Lo que ocurre es que con un retraso de meses, más bien años, y por eso no asociamos una cosa con otra. Entonces, el origen de ese malestar está en esas memorias activas, en esas discrepancias cognitivas, y el problema no es una emoción. Una emoción por sí misma dura 90 segundos, y el orgasmo es un ejemplo de eso. O sea, el orgasmo es un conjunto de emociones que se autolimitan y luego hay un periodo refractario. Pues lo mismo que el orgasmo, todas las emociones están biológicamente diseñadas para que no duren más de 90 segundos. Y en los animales ocurre así, por eso los animales no enferman en general de las mismas enfermedades que enfermamos los humanos. Pero el humano recrea con sus continuos pensamientos, su estrés y su continua darle vueltas como digo yo, a la cafetera, recrea una y otra vez esas emociones. Y es la persistencia la que genera lo que se llama la sobrecarga alostática. Esto es un término de fisiología humana en la que entenderéis ahora lo que es. Y la sobrecarga alostática es fuente de enfermedad. A ver, todos vivimos en un equilibrio. La vida es un equilibrio. Yo ahora mismo, si no me desplomo, es porque tengo un equilibrio entre mis músculos agonistas y antagonistas y tengo un sistema de equilibrio que me mantiene. Pues el sistema vegetativo funciona en un equilibrio entre dos sistemas. El simpático, que es el activador, y el parasimpático, que es el relajador, el que te vuelve un poco a la normalidad. Y eso es lo que se llama homeostasis. Homeostasis es estar en un estado de equilibrio. Cuando rompemos la homeostasis, yo tengo que echar a correr, pues lógicamente mi corazón se tiene que acelerar, mi pulso se tiene que acelerar, mis músculos tienen que moverse y ahí se genera una alostasis, que es unos mecanismos para poner en marcha el sistema. Pero luego esos mecanismos tienen que volver a la homeostasis. Cuando eso no se produce porque hay una continua sobrecarga, se produce lo que se llama una sobrecarga alostática. Y esa sobrecarga alostática, al final, acaba generando, sobre todo aquí, como veis, esto es todo la cascada desde los pensamientos negativos, pasan por la corteza cerebral, pasan por el hipotálamo, la glándula pituitaria y al final acaban con una secreción de adrenalina, cortisol, etc. Entonces, la medicina actúa al nivel de la flecha, es decir, actúa en el efector final. Actúa con betabloqueantes, con relajantes musculares, con cosas que no van al origen de la cascada, sino que van al medio o al final de la cascada. Eso es como si tú tienes unas cascadas y les pones unos cubos a la mitad o abajo. No van a resolver nada, porque al final el agua se va a desbordar del cubo y no vas al origen de la cascada, que es donde está el problema. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. La sociedad no toma conciencia del origen de la enfermedad, sino que va poniendo parches, cubos y tapones en los sectores intermedios y finales de la enfermedad. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de por qué muere la gente. Pues la gente muere de deterioro cognitivo, Alzheimer, etcétera, trastornos mentales, ansiedad, depresión, hipertensión, infartos, ictus, hemorragias, inflamación crónica, enfermedades autoinmunes, diabetes y obesidad. Todas estas enfermedades tienen en su base un origen psicoemocional, que no quiere decir que la genética influya o la persona influya, como vamos a ver, pero que de todas ellas, todas estas están relacionadas con una sobrecarga alostática. Y aquí tenéis la causa más frecuente de enfermedad en personas de más de 40 años y de muerte en la población general. Y todas se deben a esta sobrecarga alostática a la que yo me he referido. El problema es que esta sobrecarga alostática que hemos visto pasa por dos filtros, el filtro genético y el filtro de la personalidad. El filtro genético determina en qué medida tú tienes una predisposición a una enfermedad, que eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el filtro de la personalidad. Entonces, cuando esta sobrecarga alostática actúa sobre seres humanos, su personalidad va a determinar dos vías. Una,
que el sistema inmune genere o una inmunoincompetencia. Una inmunoincompetencia es que el sistema se vuelve loco y te ataca a ti mismo. Es lo que ocurre en las enfermedades autoinmunes. Y hay miles de enfermedades autoinmunes. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el colon, o sea, la inflamación del colon. O sea, prácticamente todos los sistemas somáticos y viscerales pueden estar afectados por una enfermedad autoinmune. O bien, en otro tipo de personalidad, lo que se produce es una inmunodeficiencia. Es decir, tenemos un sistema inmune que nos está defendiendo de millones de cánceres que surgen todos los días en nosotros. El cáncer es un equívoco de la replicación celular, y lo mismo que cambiamos todas las células del tubo digestivo cada 3 días, pues imaginaros la cantidad de millones bueno, pues en esos hay errores y se generan cánceres, pero el sistema inmune tiene que estar preparado para que esos cánceres no progresen. Cuando el sistema inmune es deficiente, surgen el cáncer y la susceptibilidad a las infecciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo la personalidad, en función del biotipo de personalidad, podemos en cierto modo predecir de qué vas a morir y de qué enfermedades vas a padecer. Porque realmente no es la vida la que te enferma, sino tu actitud ante ella, es decir, lo que tú haces con lo que sucede. Esto ya está estudiado desde los años 50 y hay muchos estudios que demuestran que han clasificado la personalidad humana. Hay muchos, hay uno que es el eneatipo, que lo clasifica en 9, pero voy a poner la clasificación más sencilla en la que se ven claramente los 4 patrones de personalidad. La personalidad tipo A es la del competidor incansable. Son individuos agresivos, competitivos, impacientes, controladores. Suelen desarrollar hipertensión arterial, ictus y problemas, sobre todo, cardíacos. Es un tipo de personas que viven en un estado de ansiedad continua, de que son muy controladores, de que la realidad tiene que pasar siempre por ellos, y bueno, pues ese tipo de personas acaban sobre todo con problemas cardiovasculares. Es aquello de corre sin parar hasta que su corazón lo frena o lo para. Y estos son estudios ya de los años 50 del siglo pasado, o sea, que tienen más de 75 años. La personalidad tipo C es la del conciliador silencioso. Son esas personas que reprimen sus emociones, que no muestran sus emociones, que tienen vergüenza, siempre son personas conciliadoras, pero a base de reprimir sus emociones. Por ejemplo, en la vulnerabilidad emocional y en la dependencia está el origen de la fibromialgia. Es decir, la fibromialgia, todas las personas con fibromialgia tienen un patrón de personalidad de tipo C, y es algo que ya está muy comprobado. Entonces, en este tipo de personalidad, la frase sería: traga tus emociones y un día el cuerpo te devolverá la cuenta. Y luego está la personalidad tipo D, que es la del pesimista solitario. Entonces, es un patrón de personalidad en general esquivo, con inhibición, aislamiento. La emoción predominante es la angustia, es el miedo a la sociedad. Entonces, son personas un poco asociales, personas que se retiran, que sobre todo que no expresan sus emociones, ¿no? Y este patrón ya se considera por sí mismo, el patrón de tipo D, como un factor independiente de riesgo cardiovascular, igual que el colesterol, la hipertensión o la diabetes. O sea, es decir, ya se considera que el patrón tipo D ya es un factor independiente. Solo hay un biotipo de personalidad que es protectora de la salud, que es la personalidad tipo B. Son personas equilibradas, personas no competitivas, serenas, asertivas. Son personas que pueden tener estrés, pero lo gestionan bien, es decir, saben dosificarse, bueno, entonces en este tipo de personas no surgen normalmente ni cánceres ni enfermedades, porque son capaces de lidiar adecuadamente con sus emociones, de expresarlas, ser asertivos, expresar tus emociones pues con objetividad y con claridad. Es el único patrón de los 4 que hay que es protector de la salud y, por tanto, bueno, en cierto modo reduce el riesgo de enfermedades. Porque tened en cuenta esto: no es la vida la que te enferma, sino tu actitud hacia ella. Y da igual que finjas o no, el cuerpo lo sabe y tu inconsciente lo sabe. El cuerpo y el inconsciente no responden a lo que finges, a la careta que llevas ante los demás, responde realmente a lo que eres. Y esto es algo que, bueno, ya se ha demostrado, es decir, tus sentimientos profundos, lo que tú realmente eres, es a lo que tu cuerpo va a responder.
Bueno, ahora que hemos planteado el problema, que parece, bueno, pues como muy negativo, pero es que es la realidad. O sea, no estoy describiendo algo que ya científicamente se ha demostrado y que hay una especialidad médica, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que trabaja con ello porque se sabe que hay esa base de origen emocional. Vamos a ver cómo la conciencia de uno mismo es capaz de revertir parcial o totalmente esta situación. ¿Y qué es la conciencia? Bueno, pues la conciencia es la percepción que uno tiene de sí mismo. ¿Qué ocurre? Tenemos una conciencia que está muy volcada hacia afuera, muy volcada hacia lo externo, hacia lo que ocurre, hacia la pareja, hacia el trabajo, hacia no sé qué, y no nos miramos hacia adentro. No dirigimos la conciencia, o sea, no tornamos los ojos hacia atrás a mirarnos internamente, sino que estamos siempre con una conciencia hacia afuera. Y la conciencia, que es el gran enigma de la ciencia, a ver, cómo desde una percepción consciente, desde un sonido, un olor, yo puedo generar bienestar, una sensación de malestar, una sensación de plenitud. O sea, es decir, las experiencias de la conciencia son tan increíbles que la ciencia no puede entender cómo desde una percepción de un sentido puede el ser humano elaborar algo tan complejo como la percepción del arte o la percepción de un estado de ánimo. Entonces, todavía no se conoce bien los mecanismos, pero sí se sabe que la conciencia en sí es algo muy simple. Es darte cuenta de que te das cuenta. A ver, una cosa es darte cuenta. Darme cuenta es, yo estoy aquí hablándoos a vosotros y me doy cuenta de que estoy aquí hablando a vosotros. Pero darme cuenta de que me doy cuenta es percibir a la vez lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y tener una mínima percepción de mi cuerpo. Es decir, eso es tener una conciencia también volcada no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, está ampliamente demostrado que el desarrollo más importante de la evolución de un individuo está relacionado con su capacidad de observación interior. Cuando una persona se observa internamente, crece como persona, crece, se adhiere a una expansión de la conciencia. La conciencia ya no solo está centrada hacia afuera, sino que también se mira hacia adentro. Y por eso las personas muy conscientes son personas muy desarrolladas y muy evolucionadas, porque la mirada interna es lo que realmente te favorece esa evolución. Y ahora voy a pedir vuestra colaboración para hacer 4 ejercicios muy sencillos. Vais a cerrar los ojos porque así vais a percibir internamente mejor vuestros pensamientos. Vais a cerrar los ojos y yo os voy a hacer 4 preguntas. Y voy a dejar, unos segundos entre una pregunta y otra para que simplemente percibáis lo que surge en vuestra pantalla mental. Es así de sencillo. Yo os voy a preguntar 4 cosas y vosotros, y os voy a dar un poquito de tiempo para que lo interioricéis y luego explicamos lo que pasa. La primera pregunta que voy a haceros es: no penséis en un caballo blanco. La segunda pregunta es: preguntaros a vosotros mismos ¿cuál va a ser vuestro próximo pensamiento? La tercera es simplemente que os imaginéis que estáis tumbados en un prado, mirando al cielo y viendo un cielo azul por el que pasan nubes. Hay nubes grises, nubes blancas, simplemente quedaros un instante percibiendo ese cielo y esas nubes que pasan. Simplemente quedaros ahí visualizando eso. Muy bien. Y la siguiente pregunta y última es: quiero que os imaginéis un tikbalán. Un tikbalán. Bueno, pues ahora que ya habéis tomado conciencia de lo que surge en la pantalla mental, en todos, supongo, habrá aparecido un caballo blanco, ¿sí o no? Cuando yo os dije no penséis en un caballo blanco, ¿qué habéis pensado? En un caballo blanco. Cada uno con un caballo diferente, porque cada uno rescata de su inconsciente la imagen de un caballo.
Pero yo os he dicho, no penséis en un caballo. ¿Por qué? Porque el subconsciente no entiende de negaciones. Si tú a tu subconsciente le dices, no voy a fumar, el no lo registra, y registra solo el voy a fumar. Porque una de las leyes del inconsciente es que la negación para el inconsciente no existe. Por lo tanto, la percepción de caballo blanco es un rescate de vuestra memoria de un caballo que habéis conocido en un dibujo, en la naturaleza, en lo que sea. Pero como veis, las leyes del inconsciente o del subconsciente no son las mismas que las del consciente. Cuando yo os he hecho la segunda pregunta y os he dicho, ¿cuál va a ser vuestro próximo pensamiento? Si os habéis fijado, hay un momento en el que la mente se queda en blanco. Hasta que la mente genera un pensamiento, pasan unos milisegundos en los que no hay pensamiento. ¿Eso lo habéis percibido o no? Muy bien. Por lo tanto, la mente se puede parar. O sea, si una frase que se llama un satori, que es una frase en japonés que significa un absurdo, ¿no? Un absurdo genera a veces esa sensación de no hay mente. Y cuando os he dicho, bueno, pues ahora os tumbáis en un prado y vais a imaginaros, pues eso, un cielo y las nubes transitando. Esa es la relación que hay entre conciencia y mente. La conciencia es el cielo, el espacio, es tu espacio. Y lo que pasa, las nubes sean grises, marrones o blancas, son los pensamientos. Por lo tanto, tú puedes situarte en un espacio y distinguir cómo pasan esos pensamientos que son esas nubes. Y eso se ve mucho en meditación. Tu meditación puedes ver el flujo de tus pensamientos sin agarrarte a ninguna nube o a ninguno de ellos. Y la cuarta pregunta es, quiero que os imaginéis un tikbalang. ¿Qué es un tikbalang? Pues es un animal mitológico filipino. Y como aquí no está en nuestra conciencia esa palabra, la conciencia no puede acceder a ningún contenido que no esté en ella ya previamente. Por lo tanto, para un filipino sabría perfectamente lo que es un tikbalang porque está en su cultura, pero nosotros no. Entonces, por eso quiero que con estos 4 ejercicios toméis conciencia de lo que es la mente, que puede ser observada, y de lo que es la conciencia. Entonces, ¿quién se ha dado cuenta de que apareció un caballo blanco? De que hubo un momento de no mente, de que ante la frase del tikbalang te quedas, no me puedo imaginar un tikbalang, o esa mente que dice, vaya chorrada que nos está contando o menudo rollo nos está metiendo. Pues esa mente es, el que se da cuenta de eso es el testigo, el observador. Y lo que aparece es el contenido mental. Por lo tanto, sujeto y objeto no pueden ser lo mismo, porque no puedes darte cuenta de que no hay un pensamiento y ser el pensamiento. El pensamiento es un objeto y el que se da cuenta, el observador, es el sujeto. Por lo tanto, quiero que toméis conciencia de la diferencia entre ser y tener. ¿Qué soy? ¿Qué somos? Una conciencia que observa. ¿Y qué es lo que tenemos? Mente, emociones y cuerpo físico. Por lo tanto, para mí la definición más clara y simple de conciencia es: eres el observador de una mente que genera emociones y enfermedad en un cuerpo. Entonces, ya Jung, a principios del siglo XX, lo dijo: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y el despertar al que aludía Carl Jung era el volverte consciente de ti mismo. Es decir, una de las cosas más maravillosas que le puede ocurrir a un ser humano es la separación entre conciencia y pensamiento. Es decir, que la conciencia pueda observar los pensamientos. Realmente ya están separadas. El problema es que tenemos una mente tan hipertrofiada que la conciencia está como muy inhibida. Entonces es lo que ocurre. La mente está muy crecida y nuestra conciencia, que es la percepción de ser y de existir, está muy menguada. Entonces, la idea es que todos, poco a poco, desarrollemos la capacidad de ampliar nuestra conciencia y reducir la carga que los pensamientos tienen en nosotros. Entonces, en la expansión de la conciencia, lo que generamos es un ejercicio diario de amplificar nuestra capacidad de darnos cuenta para tomar distancia de los pensamientos. ¿Y por qué? Bueno, y esto es un ejemplo también que, ilustra muy bien la diferencia entre mente y conciencia. Esta es una imagen de Karnak, que es un centro paleolítico en Francia, y la mente es esta chica que está metida en medio de Karnak, ¿no? Y la mente siempre está metida en lo que está haciendo, siempre está inmersa en lo que está haciendo.
Pero la conciencia tiene una vista de dron, tiene una vista desde arriba y puede percibir lo que piensa esa chica, puede percibir las sombras, que son las emociones que se generan ante lo que ocurre, que en este caso es el sol que está iluminando esas piedras, y tiene una vista del conjunto. Por lo tanto, el desarrollar nuestra conciencia es ampliar nuestra capacidad de visión y de observación. La conciencia te otorga el poder de elegir tu estado mental, emocional y de conducta. Mientras no seas consciente de quién eres y no seas consciente de tus pensamientos, estarás atrapado en ellos y serán, como hemos visto, generadores de enfermedad. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ser consciente de los pensamientos o pensar acerca de los pensamientos? Pues es una diferencia sutil pero importante. Cuando eres consciente de un pensamiento, tú eres consciente en tiempo real, es decir, te das cuenta de que el pensamiento está surgiendo. La conciencia nunca juzga, la conciencia solo observa, nunca dice esto es bueno, esto es malo, esto me conviene o no me conviene, eso es cosa de la mente. Es una observación neutra, no hay ninguna voz, la conciencia siempre está en silencio, lo sabes, percibes el pensamiento pero no hay ninguna voz que te esté machacando. Y la conciencia, por lo tanto, es. ¿Qué hace un pensamiento cuando piensas acerca de un pensamiento? Pues hay un retardo y entre el pensamiento original y el parche de pensamiento que pones hay un lapso de tiempo, a veces de milisegundos, pero lo hay. El pensamiento nunca está en el presente, a diferencia de la conciencia. Siempre está en el pasado y en el futuro. Siempre está saltando de la mala suerte que tuve, de lo que pasó tal, o qué feliz fui cuando tal, al futuro, que es pues lo que tengo que hacer, el no sé qué. Nunca está en el presente. Siempre hay un juicio. En el pensamiento siempre hay un juicio de me conviene, no me conviene, y siempre hay voces o imágenes, porque no solo tenemos un ego, tenemos varias personalidades con las que funcionamos en el día a día, ¿no? Y esas personalidades son las que operan dentro de la mente. También es importante que distingamos estos dos conceptos, el nivel de conciencia y el estado de conciencia. El nivel de conciencia es el nivel medio de conciencia con el que operas en la vida. Es un poco cómo tú te conduces en el día a día, es decir, lo que haces con lo que se ha hecho de ti. Y el estado de conciencia, es lo que tú haces, es lo que tú en cada momento, te propones hacer para mantener tu equilibrio, tu estado y tu observación de tu mente. Entonces, tu estado de conciencia, si tú eres consciente, eliges qué pensar, eliges cómo sentirte y eliges qué hacer. Si no eres consciente, eres en el fondo una víctima de tu mente, porque daros cuenta de una cosa, el único poder real que tenemos como seres humanos es el de generar un estado de conciencia. Lo que viene de fuera no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, cómo encajamos lo que viene de fuera. Y eso depende de tu estado de conciencia. Es el único poder real que tiene el ser humano y que se basa en dos premisas. La atención, o sea, estar atento a tu reacción, y la voluntad, es decir, la acción, la capacidad de acción. Es el único poder que tiene el ser humano. Luego también es muy interesante esta clasificación de los niveles de conciencia. A ver, aquí podemos ver un poco cómo se conduce la gente a nivel de su nivel de conciencia. Una gran parte de la población vive en el nivel 1, que es el ego inconsciente. Son personas que no se dan cuenta de su conciencia, viven inmersos en el victimismo, en el egocentrismo, en la negatividad, en las reacciones automáticas, normalmente proyectan y culpan a los demás y es una vida vacía y sin evolución. Es lo que se llama el nivel del ego inconsciente. Es esa inconsciencia cognitiva que genera la enfermedad y al final tú crees que todo viene de fuera, pero sin embargo todo viene de dentro. El nivel 2 es el consciente de la inconsciencia. ¿Y cuándo surge este nivel? Cuando algo en la vida te reta y te pone una enfermedad, una muerte, algo que te hace cuestionarte la vida. Entonces aquí empieza a haber crisis existenciales y te empiezas a plantear qué sentido tiene esto, yo realmente... O sea, empiezas a tomar conciencia de ti mismo. Entonces, lo que ocurre es que este nivel, si es inestable, bajas rápidamente al nivel 1, con lo cual pues puedes tener un atisbo de conciencia, un atisbo de tomar las riendas de tu realidad, pero si no lo mantienes, bajas de nuevo al nivel 1. El nivel 3 es el del ego autoconsciente, es
cuando aparece la conciencia testigo, o sea, cuando empiezas a tomar las riendas de tu realidad desde la conciencia. Entonces ya hay una separación, como decíamos antes, entre conciencia y pensamiento, y surgen el propósito, la serenidad y un cierto nivel de paz interior. Aquí ya no hay marcha atrás, porque has tomado conciencia de tu conciencia y de la importancia que tiene, con lo cual cuidas los pensamientos que generas, cuidas las emociones y cuidas tu cuerpo físico, porque sabes que eso son las herramientas que tiene tu conciencia para funcionar en la vida. Y hay el nivel 4, que es el nivel de las personas iluminadas, de los místicos, donde ya hay una conciencia totalmente consciente de sí misma. Entonces ya hay una unidad de la propia conciencia, ya no hay una separación de la personalidad, sino que hay una unicidad. Y ahí surgen las experiencias inefables y místicas. Otra clasificación de la conciencia muy interesante es la del doctor David Hawkins, que fue un psiquiatra americano, un gran investigador de la conciencia. Realmente yo creo que es el único investigador científico americano que ha llegado a iluminarse al final de su vida. O sea, una persona que realmente accedió a una iluminación a través de su conciencia. Y él hizo muchos estudios de qué emociones genera cada nivel de conciencia. Y se dio cuenta, hizo una escala logarítmica que va del 20 al 900, que no figura ahí porque el último es el 700, pero realmente el último es el 900, y más o menos, si os fijáis, todas las emociones que vibran bajo, es decir, que están por debajo de una frecuencia de 200, como el orgullo, el enojo, el deseo, el miedo y sobre todo la más corrosiva, que es la vergüenza y la culpabilidad, estas son emociones del ego, son emociones que pertenecen a ese ego inconsciente. Y a partir del 200 surge el coraje, que surge la sensación de tomar las riendas de tu vida como ser consciente. Y a partir de ahí, a partir de ese coraje, el tipo de emociones que generas ya no son emociones, son sentimientos sublimes. Está la aceptación, el amor, la alegría y la paz. Y esta escala está plenamente demostrada por técnicas muy profundas, ¿no? Entonces, en el nivel bajo, ¿qué hay? Pues ego, emociones. Toda emoción es polarizada, entre el bien y el mal, entre me gusta, no me gusta, el malestar, hoy estoy bien, hoy esto me hace feliz, esto me hace sentirme mal, porque lo que hay es simplemente una reacción a lo que está ocurriendo. Y ahí surgen el malestar, la irritación, la aflicción. Y todos este tipo de generaciones son generadoras de enfermedad. En cambio, cuando tú, a través de tu nivel de conciencia, eres capaz de desarrollar sentimientos sublimes como el bienestar sin objeto, la calma, la dicha, el amor, la compasión, todo esto parece un cuento de hadas, pero es real. Es decir, si tu estado de conciencia te permite generar estos sentimientos sublimes, son sentimientos generadores de salud y de potenciación de tu nivel de conciencia. Por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos? Pues emociones, cuerpo físico y mente. ¿Qué soy? Una conciencia que lo observa. El problema es que la mente está muy cerca del origen de la conciencia. Entonces, muchas veces es difícil observar los pensamientos y es mucho más fácil empezar a observar las emociones y el cuerpo físico, porque las emociones se expresan en el cuerpo, se expresan con taquicardia, con llanto, con no sé qué, y el cuerpo es más fácil de observar porque está como más lejos de la conciencia. Por eso hay que empezar a observar el cuerpo. Y la última parte de la charla es la transformación. O sea, ahora que sabemos esto, que sabemos que la mente es la gran generadora de enfermedad y la conciencia es la que puede tomar las riendas, ¿qué tenemos que hacer para transformarnos? Pues toda transformación es interior. Para que un grano de trigo se transforme en una planta, esa transformación viene de dentro de la semilla. Y para que una mariposa salga, tiene que salir de una crisálida. Es decir, no hay transformación desde fuera. La transformación siempre es interna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues desarrollar un trabajo interior. ¿Y cómo podemos desarrollar ese trabajo interior? Pues primero, tomando conciencia de nuestra conciencia. La única libertad que tenemos es la libertad interior. Lo de fuera está condicionado, ¿no? Estamos viviendo en un medio donde tenemos que trabajar, tenemos una familia, tenemos una serie de cosas, pero la única libertad de la que disponemos es la libertad interior. Y tenemos que empezar a desarrollarla. Y el despertar de la conciencia no es un destino, es una apertura al vasto mundo interior que tenemos y que no conocemos, ¿no? Entonces,
antes del despertar, ¿qué hay? Inconsciencia, reactividad, resistencia, es decir, una personalidad disfuncional basada en los patrones del ego. Cuando despiertas a la conciencia, aparecen la consciencia de ti mismo, respuestas proactivas que son potenciadoras y no destructivas, la aceptación de lo que no puedes cambiar, una respuesta demorada que no es reactividad, la reactividad es reaccionar bruscamente, y una respuesta demorada es una respuesta tranquila. El estrés, la observación del estrés, la positividad, la responsabilidad. Es decir, y todo esto al final acaba generando bienestar, libertad y salud. Entonces, la libertad interior, ¿qué es? Es decidir qué pensar y cómo sentirte. Es elegir ser y elegir cómo quieres funcionar en la vida. Y eso es algo que solo se puede hacer desde adentro. Es decir, ya lo dijo Jung en el siglo pasado, yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. Y por tanto, la llave de la libertad interior está en la conciencia de uno mismo. Y, hay muchos seres humanos que están atrapados bajo el influjo de su mente y sus emociones. Y de hecho, muchas vidas humanas son reflejo de un suicidio inconsciente. Hay personas que viven una vida de tan poco control sobre sí mismos, de tan poca conciencia de sí mismos, que realmente es una vida, es lo que se denomina en psicología un suicidio inconsciente. Es decir, viven una vida sin ningún tipo de, llamémosle, de propósito, ¿no? Entonces, esta frase de Annie Marquier, que es una psicóloga canadiense, me encanta. El ser humano es realmente libre cuando aprende a manejar su sistema mental. El sistema mental es una herramienta. O sea, no os creáis la mitad de los pensamientos que tenéis, no os creáis, porque muchos de esos pensamientos surgen en ti surgen de la actividad de una red, que bueno, eso es un tema ya muy largo de decidir, pero solo los pensamientos que están bajo tu voluntad son tuyos. Los demás surgen de patrones, del inconsciente, etc. Entonces, tenemos que aprender a manejar el sistema mental. Y Einstein, que no solo fue un gran científico, sino fue un hombre pues con una clarividencia especial, ya lo dijo: ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en que se originó. Si el problema es la mente, no puedes cambiar la mente desde la mente, tienes que subir al nivel de la conciencia, que es un nivel superior, para poder modificar la mente. Y otra frase que a mí me gusta y que para mí me impactó en su día es: la libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres el pensador. Es decir, te desidentificas los pensamientos surgen en ti, pero en cierto modo sabes que no son tuyos, que muchos de esos pensamientos espontáneos proceden de patrones que ya están ahí y que tú puedes en cierto modo modificar. Entonces, si tu psique, si tu personalidad es una fuente de malestar, tienes que cambiarla. Bueno, ¿y cómo se cambia la personalidad? Pues con trabajo interior. O sea, la personalidad no es inamovible. La personalidad se ha ido adquiriendo a lo largo de los años con patrones familiares, con el inconsciente personal, pero la personalidad puede cambiarse. Y puede cambiarse poco a poco y transmutarse. Y por tanto, hay que tomar distancia de la psique y observarla. Es decir, si la psique te genera enfermedad, tendrás que separarte de ella, observarla y cambiar sus patrones. Y eso solo lo puedes hacer a través de tu conciencia. Y hay una serie de herramientas que ayudan. La primera, por ejemplo, es el mindfulness. En vez de tener una mindful, es decir, llena de porquería y de atajos y de tal, desarrollar una mente ordenada donde tú des más potencia a los pensamientos que tú generas frente a los pensamientos espontáneos. Eso es el mindfulness. El mindfulness es simplemente generar pensamiento propio y reducir el poder que los pensamientos espontáneos tienen sobre ti. La meditación, y esto lo dejo claro aquí, es el mayor regalo que puedes hacerte a ti mismo en esta vida. Si aprendes a meditar y lo haces de forma continuada, tu vida cambia. Tu vida se transforma en tienes mucha más capacidad de observación interior, tienes una capacidad de estar tranquilo durante el día. Es decir, la meditación y además la meditación no tiene ninguna connotación religiosa, ni espiritual, ni nada. O sea, cada uno la puede ver como quiera, pero es realmente una herramienta que te ayuda
a reducir las tensiones internas, a conocerte a ti mismo, a reducir el influjo de la mente y a tomar un poco las riendas de tu vida. Y luego todos los ejercicios corporales de yoga, tai chi, qigong, etcétera, son muy buenos porque ayudan a tener conciencia corporal, desarrollan tu capacidad de observación de tu cuerpo y a través de tu cuerpo generar estados de conciencia pues un poco especiales, ¿no? Bueno, esto no me quiero entretener, hay estudios, vamos, cientos de estudios de neurociencia hechos en monjes budistas. Este es un monje francés, Ricard, que bueno, tiene estudios de meditación, son monjes muy acostumbrados a meditar y se ha demostrado los efectos psicológicos, fisiológicos y existenciales de la meditación. No me quiero entretener en esto más. Por lo tanto, otra cosa es la gestión del estrés. A ver, todos estamos estresados, ¿pero por qué? Porque el estrés es inconsciente. La única forma de controlar el estrés es hacerlo consciente. Desde el momento en que te das cuenta de que estás estresado, ya no estás atrapado en el estrés. O sea que el primer paso es darte cuenta, tomarte conciencia de que hay estrés. Y cuando sientes estrés, pregúntate, ¿quién está estresado? Para que te des cuenta que el que está estresada es la mente, los patrones, pero que tu conciencia, que se da cuenta de que hay estrés, es capaz de modificarlo. Y hay una frase que ayuda, que es un decreto personal. Mi estado de conciencia es lo primero y después todo lo demás. Porque por mucho que te estreses no vas a hacer que el tiempo sea más rápido o que llegues antes a una cita o que algo tal. Lo primero es centrarte en tu estado de conciencia, porque es lo más importante para ti y para tu bienestar y para tu futuro. Y después ya vendrá todo lo demás. Pero lo primero es centrarte en tu estado de conciencia. Y ahora entendéis por qué el proveerse a uno mismo de un estado de conciencia adecuado es generador de bienestar y de un futuro adecuado. Y luego, si la enfermedad llega, porque ya es inevitable, no es lo mismo abordar la enfermedad desde el ego que desde la conciencia. Cuando estás sumergido en tu ego, pues no te implicas en la curación, niegas la enfermedad, hay impotencia, hay negatividad, hay victimismo, hay resistencia o resignación, hay miedo al dolor y a los síntomas, es decir, hay una pasividad. Y esto lo hace mucho la medicina actual. Vas a un médico, te etiqueta con un diagnóstico y te da una medicina y delega todo el poder en la medicina. Pero vamos a ver, si la enfermedad está en ti, tú tienes que tomar las riendas para sanarte, tienes que tomar las riendas de afrontar el reto que supone una enfermedad, porque hay que verla como un reto, no como un castigo divino. Hay que implicarse en el proceso de curación, es decir, tenemos que tomar las riendas de la enfermedad e implicarse en el poder. Hay que intentar desactivar el origen, porque si tú sigues generando emociones negativas y pensamientos negativos, la enfermedad no va a cambiar, y sobre todo las mentales. Hay que buscar la positividad, porque la positividad y la gratitud son órdenes que el cerebro puede darle al cuerpo para que se implique a sí mismo en la curación. Hay que aceptar a veces el dolor o lo que no se puede cambiar y hay que obtener un aprendizaje de esa enfermedad. Todo eso implica responsabilidad. ¿Y la responsabilidad qué quiere decir? Que no puedes culpar a los demás de lo que te pasa. Eres tú el responsable de cómo te sientes, cómo actúas y cómo afrontas las situaciones, con lo cual la conciencia y la responsabilidad están siempre unidas, porque ya no puedes culpar a los demás o al otro de lo que ocurre. Por lo tanto, en resumen, podemos coger la vía de la inconsciencia, donde estamos a merced de lo que ocurre, de los rayos, de los truenos, de lo que pasa en la vida, o tomar el camino de la conciencia, donde podemos desarrollar nuestro poder personal de gestionar mejor lo que ocurre, es decir, cómo nos afecta y qué podemos hacer con eso que ocurre. Y daros cuenta que la sanación personal, psicológica y física no es un destino, sino un viaje de regreso a la conciencia de uno mismo. Si no tomamos conciencia de nosotros mismos, la enfermedad seguirá operando porque actúa por patrones inconscientes. Y la curación de cualquier enfermedad, sea psicológica o sea física, viene de tomar responsabilidad y de darse cuenta, como hemos visto, que más del 80% de las enfermedades son de origen por una mente disfuncional, por una mente que no funciona adecuadamente y que podemos corregir. Y tú eres quien creas tu realidad, por lo tanto, tú eres el responsable de esa curación. Hay un problema que es difícil de abordar, que es el de las memorias activas, es decir, incluso con un trabajo personal de mindfulness, de autoconocimiento, siempre hay algo que nos es difícil de abordar, que son las memorias activas. Las memorias activas son memorias inconscientes que proceden de esa parte profunda del iceberg
que afloran y nos generan muchas perturbaciones. La psiquiatría aborda, muchas de esas memorias se originan en experiencias de la vida. Experiencias genéticas y del propósito de vida, experiencias del vientre de la madre que condicionan muchísimo. Es decir, parece mentira que los 9 meses que pasamos en el vientre de nuestra madre sean tan determinantes, porque durante ese tiempo todas las emociones de la madre se han permeabilizado en nosotros y nosotros tenemos muchas emociones que no son nuestras, sino que son heredadas y sentidas por nuestra madre durante nuestra gestación. Todos los traumas infantiles, sobre todo en los primeros 5 años, cuando el desarrollo cognitivo del niño no existe y realmente todos los traumas infantiles, las cosas que pasan en casa, etcétera, quedan enterradas en el inconsciente y pulsan por salir y actúan como memorias activas porque tú no te acuerdas de lo que pasó. Lo que pasó ha entrado en el olvido, pero la memoria emocional sigue, y esa memoria sigue pulsando por salir, y es la que te genera la enfermedad. Y luego hay otras memorias de cosas un poco más curiosas, pero que son reales, porque nosotros lo vemos en los análisis de la conciencia, que es el inconsciente familiar. Lo mismo que hay un inconsciente colectivo y un inconsciente cultural, hay un inconsciente familiar. Por eso en las familias se repiten patrones una vez y otra y otra y otra y otra, porque están integrados en el inconsciente familiar. Y también hay un inconsciente ancestral, pues de toda nuestra existencia como seres, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda el problema de las memorias activas la psiquiatría? Pues con fármacos que ahogan la memoria. O sea, si tú tienes una memoria de dolor y tienes una memoria de ansiedad o de depresión, lo que hacen es te dan unos psicofármacos para ahogar esa memoria y tenerla todavía más enterrada, con lo cual la memoria sigue estando activa, simplemente que tú tienes una percepción un pelín mejor de bienestar porque esa memoria no llega a tu nivel de conciencia. Pero eso no resuelve nada. Y con la psicología cognitiva ocurre lo mismo. ¿Y por qué no resuelven? Pues lo vais a entender con esta frase muy sencilla. La química no puede sanar la mente porque trabaja en una interfaz muy pequeña de la relación mente-cuerpo. La mente no puede sanar la mente porque, como ya dijo Einstein, no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Entonces tú, con correcciones mentales o con una mente positiva, no puedes gestionar tu mente porque estás al mismo nivel. Solo si te elevas a una vista de dron, como vimos antes en el monolito de Karnak, y observas todo desde el conjunto, puedes gestionar, desidentificarte de esa mente, de esas emociones, sabiendo que están en ti, pero que tú tienes que aprender a gestionarlas. Por tanto, desde un nivel de conciencia superior tienes acceso. Entonces, en el análisis de la conciencia, nosotros lo que hacemos es un abordaje de la mente profunda, pero no desde la mente, sino desde la conciencia. Los analistas de la conciencia trabajamos a través de una cosa que se llama la hipnosis expansiva, que es la expansión de la conciencia. Es decir, tu conciencia, a través de un guiado, puede expandirse y tener simultáneamente acceso a tu inconsciente, a esas memorias activas que afloran, estando plenamente consciente, porque si no estás plenamente consciente, estás dormido o no entiendes nada. Y la comprensión es la base de la sanación. Tú no puedes sanar algo que no comprendes o algo que no afloras. Lo que no llega al nivel consciente, no puedes trabajar con ello. Entonces, la psicología cognitiva trabaja en la parte consciente, es decir, en la parte aflorada del iceberg. Con lo cual, resuelve muy poco, te puedes tirar años yendo al psicólogo y no resuelves nada porque, y perdonad si hay aquí algún psicólogo, pero es la realidad, es lo que nosotros estamos viendo todos los días. Es decir, la psicología cognitiva es muy poco eficaz porque trabaja la mente con la mente y por tanto estás al mismo nivel y no puedes resolver nada. Cuando tú entras a un nivel de inconsciente profundo, pero estando plenamente consciente, puedes acceder a memorias de largo plazo, a valores, a emociones, y tienes una percepción de la realidad muy diferente. Es decir, el estado de conciencia expandida es un estado como esa vista del dron, donde ves todo, ves toda ves las emociones que surgen, ves los pensamientos, ves cómo reaccionas, ves tus mecanismos de defensa y por tanto puedes trabajar con ellos, ¿no? Entonces,
el estado de conciencia expandida es un estado natural. Todos podemos acceder a ese estado de conciencia expandida. Simplemente que si alguien te guía, pues no te pierdes, pero es un estado natural. A ver, un estado de conciencia expandida, así muy simple, es cuando vamos conduciendo por una autopista y tú vas conduciendo tu coche, tú no te das cuenta ni de lo que haces porque estás pensando en la reunión que tienes mañana, en el problema con tu hijo, y tu mente está ahí y sin embargo tu inconsciente está dirigiendo tu coche y tú no te la pegas. Eso es un estado de conciencia expandida de forma puramente, digamos, natural. Tu inconsciente guía el coche, porque el inconsciente siempre nos protege, pero también nos saca todas esas memorias que quiere resolver, y tu parte consciente está en otro lado. Pues prácticamente no estás dándote cuenta ni de lo que estás haciendo porque estás pensando en otra cosa. Entonces, la expansión de la conciencia es un estado natural que, si es guiado, puede permitir que la persona aflore a esos contenidos inconscientes estando plenamente conscientes. Entonces, ¿cómo funciona? Primero vas siempre al origen de la perturbación, con lo cual vas a la parte alta de la cascada, no pones un cubo al medio y al final, sino que vas al origen de esa cascada psicoemocional donde está el origen del problema. Trabajas con los mecanismos de defensa, con esos mecanismos que hemos visto que lo que hacen es entierran las emociones, porque cuando tú le haces ver al analizado qué le hace hacer y qué le impide hacer en su vida esas emociones, estás entrando en sus mecanismos de defensa para desactivarlos. Y luego se hace un trabajo terapéutico, pues a través de una catarsis emocional, de adquirir un nivel de conciencia donde la persona puede verse con un nivel de conciencia superior, comprensiones, bueno, una serie de trabajos terapéuticos que desactivan todo eso. Y hay unos parámetros con los que siempre funcionamos. No hay juicio, se trabaja con la experiencia que sale. No hay manipulación, nunca se lleva al analizado donde él no quiere. La experiencia es del analizado y tú guías la experiencia que tiene. No hay consejos, los consejos no valen para nada. Simplemente la persona tiene que descubrir lo que necesita. No hay condicionamiento y solamente un acompañamiento compasivo. Tú simplemente lo guías para que lo vea, pero que lo tiene que ver él. Tiene que verlo la persona y tiene que ser la misma persona la que decida qué hacer, porque no hay ningún tipo de condicionamiento ni de manipulación. Entonces, ¿cuáles son los fármacos con los que trabajamos en la expansión de la conciencia? Pues mira, trabajamos con el Comprendumax, que es un sistema cognitivo para entender el origen. Trabajamos con el Paracetamol, que es un analgésico del alma. Trabajamos con el Transformadol, donde transformamos el dolor en comprensiones. Trabajamos con el Amorprazol, que es un analgésico muy potente del alma. Es decir, estos son los fármacos con los que trabajamos. Es decir, fármacos que no tienen efectos secundarios y que además son de libre prescripción. Y tomad conciencia de lo que somos. Somos una conciencia temporalmente embotellada en un personaje. O sea, lo que somos de verdad es una conciencia y estamos embotellados en un personaje, en el personaje que creemos ser. Entonces, hay dos grandes preguntas que nos tenemos que formular. La primera, ¿quién maneja a quién? ¿Es la conciencia la que maneja al personaje o es el personaje que se maneja a sí mismo de forma disfuncional con su propia mente? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y la segunda pregunta es, ¿quién trasciende a quién? ¿Es la conciencia la que trasciende al personaje o es el personaje el que trasciende a la conciencia? Esas respuestas son personales y cada uno tiene que tomar la decisión de si quiere seguir siendo un personaje fuera del control de su conciencia o tomar conciencia para que el personaje esté dirigido por su conciencia, que es la que al final lo va a trascender. Y quizás la vida va por ahí, por estas 4 A's: agradecer, ayudar, aprender, aceptar y amar. Estas son las 4 grandes verdades de la existencia. Y si las ponemos en práctica, podemos desarrollar un estilo de vida mucho más feliz. Y de toda esta charla quiero que os quedéis con esta frase. La enfermedad y el malestar son la forma que tiene el cuerpo de decirnos que hay una idea falsa en la mente, una memoria activa no resuelta, algo que no es correcto, y que a través de la toma de conciencia podemos corregirlo y liberar esa idea falsa que está en la mente.
Y bueno, nada, muchísimas gracias. Y como dice Mafalda, cuando no sepas qué ponerte, ponte feliz, que combina con todo. Entonces, es la niña consciente.